Hola chicos, ¿cómo están? Esta es nuestra tercera cápsula de apoyo en los ejercicios del curso de seminario de Genética y Biología Molecular Humana, Bio 242. En este caso nos corresponde ver lo que es genética de poblaciones. Para eso vamos a ver un ejercicio, como lo pueden ver en la pizarra, ¿cierto? Les adelanto que es el ejercicio 3 de su guía. En el ejercicio 3 nosotros vamos a evaluar dos poblaciones de esquimales, ¿cierto? Con distintos grupos sanguíneos. El grupo M, el grupo codominante MN y el grupo N. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes en su guía van a tener dos poblaciones, la población A y la población B. La B, por supuesto, se las voy a dejar de tarea para que la resuelvan ustedes. Vamos a hacer el ejemplo con la población A. La población A nos dice que hay 89 individuos que son del grupo M, 475 individuos que son heterocigotos, o sea, son codominantes MN, y 0 individuos que son N. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a hacer para poder ver esto es calcular el total de individuos. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a anotar aquí el total, que va a ser la suma de 89 más 475, lo que nos va a dar 464 individuos. Con estos datos, nosotros podemos responder la primera pregunta que nos hacen, que es calcular las frecuencias génicas o frecuencias alélicas. Para ello tenemos dos opciones, ¿cierto? La opción 1 es identificar que este individuo es homocigoto dominante, por lo tanto tiene dos alelos M. Este individuo es homocigoto recesivo, por lo tanto tiene dos alelos N. En este caso estamos hablando de codominancia, entonces quizás no es bueno hablar de dominante recesivo, sino que más bien de el alelo M en condición homocigosis y el alelo N en condición homocigosis, ¿cierto? Mucho mejor, ¿cierto? Sí, ambos son codominantes, ¿cierto? Ahí me corrijo yo mismo. ¿Sí? Si nosotros vemos eso, por lo tanto, nosotros vamos a tener 89 alelos, ¿cierto? Por 2, más 475 va a ser la cantidad de alelos totales, dividido en 564 por 2, porque cada individuo tiene 2 alelos, por lo tanto son 2 alelos por persona. ¿Ya? Hay otra forma de realizarlo, ¿cierto? Que también deberían haberlo visto en clase, que corresponde a hacerlo a partir de sus frecuencias génicas. Perdón, a través de sus frecuencias genotípicas. Sí, me confundí, disculpen. Para ello, nosotros podemos calcular la frecuencia genotípica. La frecuencia genotípica de MM va a ser igual a 89 dividido en el total de individuos, que es 564. Ya. Y esto nos da un valor de 0.158. Por otro lado, la frecuencia del heterocigoto va a ser la frecuencia de MN, que va a corresponder a 475 dividido en 564, lo que nos da un valor de 0,842. Y la frecuencia de NN va a ser 0 dividido por el total. Por lo tanto, sigue siendo 0. ¿Sí? Para calcular las frecuencias génicas, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la frecuencia del alelo M. Para eso, me voy a mover para acá para que se vea mejor. Vamos a utilizar, ¿cierto?, la frecuencia de P, que va a ser la frecuencia del alelo M, que es 0,158. ¿Sí? Lo voy a anotar acá arriba, que es la frecuencia de MM, ¿cierto? Más un medio de la frecuencia del heterocigoto. Lo voy a anotar acá arribita, para que no nos olvidemos, ¿cierto? Que va a ser 0,842. Este resultado, al calcularlo, nos va a dar un valor de 0.58. 57,9, pero lo vamos a aproximar a 0,58, ¿ya? Para hacer más fácil el cálculo. ¿Sí? Por otro lado, perdón, me quedó mal la F. La frecuencia del alelo N, esta vez, va a ser igual a la frecuencia del alelo N en homocigosis más un medio de la frecuencia del heterocigoto. Acá lo vamos a hacer lo mismo ejemplo, ¿cierto? Vamos a anotar lo mismo.
para que no nos perdamos. Esto va a corresponder a 0,42. Para poder revisar, si nosotros sumamos ambas frecuencias, nos debe dar 1. Y eso ocurre. ¿Ya? Así que nosotros podemos revisar esto. ¿Sí? Por lo tanto, la primera parte del ejercicio ya está resuelto y tenemos las frecuencias de 0,58 para el alelo M y de 0,42 para el alelo N en esta población. ¿Ya? Eso es muy importante porque nos va a permitir responder la segunda pregunta, que es si esta población está en equilibrio de Hardy-Weinberg o no. ¿Sí? O sea, si cumple o no con el equilibrio génico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es anotar arribita las frecuencias aléricas porque nos van a servir después. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a anotar que la frecuencia del alelo M va a ser 0,58 y la frecuencia del alelo N va a ser 0,42. ¿Ya? Ahora, yo voy a borrar un poquitito aquí, ¿cierto? Lo que trabajamos en clase para poder seguir con la segunda parte. Para poder revisar si alguna característica, algún gen, ¿cierto?, cumple con el equilibrio de Hardy-Weinberg, nosotros vamos a utilizar la ecuación de chi cuadrado. ¿Ya? La ecuación de chi cuadrado nos va a decir que voy a andar con un color diferente. ¿Sí? El chi cuadrado va a ser, x cuadrado va a ser la sumatoria, ¿cierto?, de los individuos esperados, perdón, me equivoqué, de los observados menos los esperados, ahora sí, al cuadrado, dividido por los individuos esperados. ¿Ya? Por lo tanto, para poder hacer esta ecuación, lo que nosotros necesitamos hacer es calcular lo esperado. ¿Cómo hacemos eso? Veamos la ley de Hardy-Weinberg, ¿cierto? Que nos dice, ¿cierto? ¿Cuál es esta ley? Nos dice que P cuadrado va a corresponder al genotipo, me equivoqué, al genotipo homocigoto dominante. 2PQ va a corresponder al genotipo heterocigoto y Q cuadrado va a corresponder al recesivo. En este caso, ¿cierto?, no hay ni dominante ni recesivo, por lo tanto le vamos a asignar P a M y Q a N. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Y todo esto va a ser igual ahora. ¿Ya? En base a eso, nosotros tenemos la frecuencia de M y la frecuencia de N. Por lo tanto, ¿podemos hacer estos cálculos? Sí. Ya, voy a borrar esto que está aquí, ¿cierto?, para poder tener más espacio en la pizarra. Ya, posteriormente vamos a volver a la fórmula del chi cuadrado. Partamos entonces por las frecuencias, ¿cierto? Tenemos la frecuencia de M, por lo tanto podemos calcular, fíjense bien, la frecuencia genotípica que nosotros deberíamos esperar. Ya, por lo tanto, la frecuencia de MM, nosotros vamos a decir que es igual a P cuadrado. Por lo tanto, si nosotros le decimos que este es P y este es Q arbitrariamente, nosotros vamos a tener que la frecuencia de MM va a ser 0,58 al cuadrado. Y eso nos da un resultado de, estoy viéndolo en mi cálculo, ¿sí?, de 0,336. ¿Ya? Si nosotros lo multiplicamos por el número total de personas, que son 564, vamos a tener el número de individuos que debería ser homocigoto dominante en esa población. O sea, la cantidad de individuos observados. Y eso me da un valor de 189,5 personas que deberían ser homocigoto dominante. ¿Ya? Nos vamos acercando, ¿cierto? Nosotros ya podemos decir, lo observado son 89, lo esperado son 189. Podríamos ya estar más o menos viendo y logrando un poquito el resultado, ¿cierto? La frecuencia del heterocigoto va a ser igual a 2PQ. Por lo tanto,
tanto, va a ser igual a 2 por 0.58, que nosotros le denominamos P, y por Q, ¿cierto? Que va a ser 0,42. Y ese resultado nos va a dar 0,487. Si lo multiplicamos nuevamente por el total de personas, ¿cierto? Por 564, nos dice que heterocigotos deberían haber 274,7 personas. Nuevamente, podemos comparar más o menos los valores, ¿ya? Vamos a ver si es que se parecen o no. Finalmente, la frecuencia de n que deberíamos esperar, ¿cierto? No la que vemos, la que deberíamos esperar va a ser q cuadrado. Le denominamos q a la frecuencia de n, por lo tanto, vamos a tener que es 0,42 al cuadrado. Ese valor nos va a dar 0,176. Nuevamente, al multiplicarlo por el número total de individuos en esta población, nos va a dar que las personas que deberían ser NN, o sea, homocigotos para el alelo N, van a ser de 99,3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo aquí, con esto, que estamos haciendo la ley de Handy-Welber? Es obtener las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias esperadas, que son las que estoy encerrando en cuadrados negros. Esas son mis frecuencias esperadas. Yo al multiplicarlo por la población total, yo indico cuántas personas deberían ser homocigotos para el alelo M. ¿Cierto? Lo que nosotros deberíamos esperar, que deberían ser 189,5. ¿Cuántas personas nosotros deberíamos esperar para que sean heterocigotas? Que deberían ser 274,7, ¿cierto? Tenemos otro valor. ¿Y cuántas personas nosotros esperemos que sean N, ¿cierto? Homocigotas para N, que son 99,3. Y tenemos otro valor, ¿cierto? Entonces, analicemos la situación. ¿Qué valores tenemos ahora? Ahora tenemos los individuos homocigotos observados, los individuos heterocigotos observados y los individuos homocigotos para N observados, ¿cierto? Homocigotos para M y para N. ¿Y qué tenemos acá? Los individuos esperados. Recordando la ecuación del chi cuadrado, ¿cierto? Que nos dice, ¿cierto? Que nos dice que x cuadrado va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto? De lo observado menos lo esperado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos paso a paso. ¿Ya? Lo voy a hacer mejor con rojo porque ya tenemos azul arriba. Así nos diferenciamos un poco más. ¿Ya? Entonces, primer valor. El observado va a ser 89 menos el esperado, que es 189,5. Esto al cuadrado, dividido por el valor esperado. Más, acuérdense que es sumatoria, más el valor observado, el observado del heterocigoto, ¿cierto? Que va a ser 475 menos el valor esperado del heterocigoto, ¿cierto? ¿Me ven, perdón? Sí, que es 274,7. Todo esto al cuadrado partido por el valor esperado, ¿cierto? 274,7. Más, seguimos con la sumatoria, la frecuencia observada, ¿cierto? De personas que son, el total de personas que son homocigotas para N en esta población, que es 0, ¿sí? 0, menos las personas que son esperadas que tengan esta condición, o sea, 99,3. Esto al cuadrado partido por el valor esperado, que sigue siendo 99,3. Eso me va a dar el resultado que yo tengo que comparar en una tabla del chi cuadrado. ¿Sí?
para poder hacerlo, ¿cierto? Yo calculé previamente estos resultados, donde yo tengo que el primer cálculo es de 53,3 más, pongámosle el x cuadrado, ¿cierto? Más 146,05 más 99,3. ¿Sí? Este es el mismo valor porque es 0, ¿cierto? Y eso, chiquillos, me da un valor, que lo vamos a anotar aquí, mucho más grande, de 298,6. ¿Ya? Si yo tengo este valor, lo tomo y lo busco en mi tabla. ¿Ya? La tabla se la vamos a entregar en clase, está en las diapositivas. ¿Ya? De todas formas se las voy a mostrar en el video. Una vez que nosotros identifiquemos este número, nosotros podemos ver si es significativo o no el valor. ¿Ya? Nosotros vamos a ver que generalmente cuando hablamos de probabilidades en herencia, nosotros vamos a tener un grado de libertad, perdón. Sí, esa es la palabra que estaba buscando. Grado de libertad. Si me estoy buscando donde me veo mejor. ¿Ya? En general, cuando hablamos de probabilidades, los grados de libertad sí son de 2, porque generalmente los números tienen espacio para moverse. En el caso de la ley de Handy-Weinberg, los grados de libertad se restringen a 1, ¿cierto? Porque los valores esperados no tienen rangos para moverse. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que en la tabla buscar en la fila que tenga solamente un rango de libertad, ¿cierto? En la tabla de probabilidades. Ya, una vez que nosotros veamos este número, ¿cierto? Vamos a poder ver si es significativo o no la diferencia. Ya, ¿qué es lo que tenemos que ver en esta tabla? ¿Cierto? Que yo se las voy a mostrar al finalizar el video. Nosotros tenemos que ver si hay una diferencia significativa o no. Si no hay una diferencia significativa, significa que el gen cumple con el equilibrio. Está en el equilibrio de Handy-Weinberg porque no hay una diferencia significativa entre lo esperado con lo observado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. A diferencia, si nosotros obtenemos que hay una diferencia significativa, ya, en este caso, nosotros tenemos una diferencia significativa, ¿sí? Se los adelanto. Lo vamos a ver en la tabla, pero se los adelanto. Y es bastante esperable porque nosotros tenemos valores muy alejados a lo observado. Por lo tanto, nosotros vemos que la diferencia en este ejercicio va a ser totalmente significativa. Por lo tanto, al ser significativa la diferencia, no cumple con el equilibrio de Handy-Weinberg, por lo tanto podemos decir que este gen no está en equilibrio. ¿Ya? Podemos decir que alguno de los supuestos está afectando a este gen, ¿cierto? Que no esté en panmixia, que la población no sea infinitamente grande, que no haya mutaciones, ni migraciones, ni selección natural, etc. Uno de todos esos factores, o más de uno, podría estar afectando a que esta población no cumpla con la ley de Handy-Weinberg. ¿Ya? ¿Eso pasa para todos los genes? ¿Todos los genes no van a cumplir esta condición? No. ¿Ya? Por lo tanto, les dejo de tarea el ejercicio B para que puedan compararlo con este. ¿Ya? Y a partir de estas conclusiones, nosotros vamos a discutirlo el día viernes, ¿cierto? ¿Por qué A es distinto a B? ¿Cierto? Vamos a ver que hay diferencia, ¿sí? ¿Por qué en algunos casos se cumple con la ley de Handy-Weinberg y en otros casos no? ¿Ya? Ya, chicos, yo les voy a dejar al final del video la tablita, pero de todas formas está en las diapositivas de sus clases. Así que yo me despido, nos vemos con las respectivas secciones y los respectivos profesores el día viernes en nuestro seminario. Ya, que estén muy bien, nos vemos el día viernes.